Hola, bienvenidos a este podcast, Un café para reinventarnos, un espacio de reflexión acerca de los desafíos actuales con una visión más cotidiana a través de historias, experiencias y anécdotas que nosotros Reinventamundos creamos para ustedes. Esperamos que lo disfruten. Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Dai, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien, muy contenta porque saludamos a aquellos que nos escuchan hoy en este nuevo podcast. Hoy vamos a continuar la conversación que traíamos sobre estos actos de habla que utilizamos cuando estamos conversando, que son tan importantes. Hablábamos un poco de que uno de los aspectos claves de la conversación es poder entender lo que implica una conversación, que no solamente es que es un intercambio entre dos personas, que es lo que usualmente se dice, ¿no? La comunicación como intercambio entre dos personas. No, cuando estamos conversando con otras personas ocurren muchas cosas, fenómenos enormes. Creamos proyectos que a lo mejor no existían, creamos cosas que antes pues eran impensables y no son, y son ejecutables o imaginables justo después de esa conversación. Coordinamos estilos, coordinamos acciones. Hablamos de muchas cosas que ocurren dentro de ese fenómeno conversacional y hoy, de alguna forma, Valeria, lo que queríamos hoy comentarles a aquellos que nos escuchan es hablar o quizás de alguna forma expandir pues esta conversación y hablar de otros tres fenómenos que son súper importantes y tratar de aterrizarlos de alguna forma, de una forma práctica para que que nos escuchan pues lo puedan aplicar y se identifiquen en esas conversaciones y no es más que hablar hoy de promesas, pedidos y ofertas, que son de alguna forma tres fenómenos súper comunes que utilizamos como líderes, Valeria. Y Dai, y bueno, y esto que traes es súper importante, ¿no? Porque como decíamos, a través de las conversaciones nosotros creamos nuestro mundo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un pedido, estamos haciéndonos cargo de algo, de una necesidad que tenemos, pero cuando hacemos una oferta, nos estamos enfocando y ocupándonos de la necesidad que tiene otro. Entonces son dos focos diferentes a tener en cuenta. Y qué importante es empezar a tomar conciencia de qué pedidos hacemos, cómo hacemos determinados pedidos, sobre todo de repente en el área laboral, ¿no? Con nuestros equipos de trabajo. Pero esto obviamente igual impacta en nuestro día a día, en toda nuestra vida, ¿no? En todos los dominios, ¿no? Tanto laboral como familiar. Entonces, empezar a tomar un poco conciencia de cómo hacemos pedidos, qué pedidos hacemos, si pedimos, porque muchas veces también nos cuesta pedir, ¿no? Si somos capaces de ocuparnos de la necesidad del otro y hacemos ofertas, cómo hacemos esas ofertas, las promesas, cumplimos con nuestras promesas, cumplimos a tiempo con las cosas que se nos piden. Y yo creo que la clave acá está en empezar a tomar conciencia cómo nosotros funcionamos en nuestro día a día, cómo conversamos y cómo conversamos integrando y tomando conciencia de cada uno de estos, digamos, actos del habla, ¿no? Que Ujú, intervienen continuamente en nuestra vida cotidiana. ujú, exactamente. Entonces, bueno, vamos a partir de las promesas, que quizás es un tema interesante, ¿no? Un poco, y cómo podemos aterrizarlo de una forma práctica para aquellos que nos escuchan, ¿no? Entonces, un poco lo que siempre vemos, Valeria, es que en las promesas yo me comprometo a cumplir la acción para la cual me he comprometido, ¿no? Entonces, cuando yo le prometo algo a alguien, yo genero una posibilidad para el otro que antes no existía. De alguna forma, inspiro al otro, el otro espera algo de mí, el otro cuenta conmigo para algo. Entonces ahí, las preguntas que yo siempre me hago, o que nos hacemos, porque las hemos compartido muchísimo, es, bueno, ¿qué pasa cuando yo hago una promesa? ¿Qué impacto tiene esa promesa en el otro? ¿Qué pasa cuando Claro, me hacen una promesa y no me la cumplen? ¿Qué pasa si soy yo el que no cumple? ¿Y por claro. qué me comprometo? Porque esto lo vemos muchísimo. ¿Por qué yo me comprometo a algo que no puedo cumplir? Y esto lo vemos muchísimo, Valeria. Es tal cual, ¿no? Pero ante eso, la idea es, si tomamos conciencia y podemos empezar a observarlo, es que, ¿qué podemos hacer diferente, no?
como tú decís, ¿no? ¿Por qué estoy prometiendo algo que sé que no voy a poder cumplir? Y entonces, ante una promesa que estoy haciendo que sé que no voy a poder cumplir, ¿qué hago? ¿Soy capaz de ir a aclarar, digamos, que no voy a poder cumplir? ¿O simplemente dejo que las cosas pasen y que todo vaya y se decante? La idea de esto es empezar a tomar acciones distintas, ¿no? A partir de la toma de conciencia y de ser consecuentes y coherentes con las promesas que hacemos. Así es. Y es muy, bueno, y esto es importante para que aquellos que nos escuchan reflexionen, porque nos vemos inmersos en estos escenarios, pero de alguna forma no nos damos cuenta del poder que tiene Mm, sí, cuando prometemos algo, el impacto que tiene en el otro y sobre nosotros mismos. Y aparte tú hablabas ahí un poco de lo que es renegociar, porque si yo veo, yo te prometo a ti algo, Valeria, y veo que no puedo cumplir, pues siempre está la opción de renegociar. Y es muy mm, importante que los que nos escuchan se den cuenta que cuando yo prometo algo, eso genera una identidad. O sea, el otro de alguna mm, forma espera que yo cumpla. Si yo no cumplo, eso genera una identidad. Entonces, la pregunta con como la que me gustaría dejarlos quizás sería, ¿cómo me perciben los otros en ese espacio de las promesas? ¿Qué identidad he generado yo? ¿Realmente me ven como una persona confiable, creíble, que cumple lo que mm. promete? En dado caso, si no puedo cumplir, ¿realmente tengo la capacidad de renegociar? ¿Dónde queda mi identidad? Eso es algo que yo allí pues les dejaría a los que nos escuchan. Sí, exactamente, ¿no? Y a la hora de, o sea, esto de las promesas interviene en todo, ¿no? A la hora de hago pedidos, de si hago ofertas, si cumplo, y Ujú. como vos decías y traías, ¿no? Esto de ser confiable, ¿no? Porque como vos decís, ¿no? Genera una identidad, ¿no? Y ahí ya entran muchas cosas, también entran valores, ¿no? Exacto. En cómo yo, digamos, me hago cargo y responsable de lo que pido, ofrezco o prometo, ¿no? Las promesas que hago. Así es. Bueno, y eso, de alguna forma nos da pauta para los pedidos, ¿no? Que digamos que es el segundo acto dentro de la conversación, que básicamente es súper importante, lo hacemos todos los días y busca básicamente que ya ahí la otra persona de alguna forma se comprometa en una acción específica mediante la aceptación de esa acción, ¿no? Esto digamos que es el otro lado, ¿no? Para que si yo pido algo para que ese pedido de alguna forma esté completo, hace falta que el que tengo enfrente, de alguna forma, yo tengo que dar ciertas especificaciones de lo que quiero que ocurra para que el otro me diga, bueno, sí, lo hago. Entonces, los pedidos de alguna forma, lo contrario son de alguna forma promesas condicionadas, si lo vemos así, cuyas condiciones deben ser establecidas de mutuo acuerdo. El tema con los pedidos que yo veo es que a veces pedimos algo y pensamos que por ósmosis el que tenemos enfrente pues lo va a entender y no, a veces no. Muchas veces lo que notamos, Valeria, y me gustaría que conversaras un poco sobre esto, es que a veces yo soy el culpable de que mi pedido no se logre porque no estoy siendo específico o no estoy de alguna forma dando pues las señales o las pistas o los elementos que yo quiero Claro, que ocurran. sí, claro, exactamente. Por eso hay que establecer cuáles son las condiciones de satisfacción, ¿sí? Y el tiempo, o el tiempo también es elemental. Y Ujú. acá viene algo de lo que hablábamos en el podcast anterior, de los estándares. Por eso es tan importante Sí. establecer estándares, ¿no? Y definir. Porque si hago un pedido, y por eso el tiempo es clave, para cuándo lo quiero, si me dicen a tiempo, qué es a tiempo, cuándo necesitas esto, establecer las condiciones de satisfacción de ese pedido es indispensable, ¿no? Para que coordinarse de la mejor manera posible y llegar a los resultados que cada uno necesita. Así es, así es. Y esto como reflexión, las preguntas que siempre nos planteamos, ¿no? Cuando estamos trabajando este aspecto de la conversación, ¿no? ¿Qué me pasa a mí si no me dan lo que yo pido, por ejemplo? ¿O qué Claro, pasa si la respuesta a algo que yo pido es un no? ¿Cómo me siento cuando claro, rechazan algo que pido? ¿O por qué, por ejemplo, cuando yo pido algo, eligen a otro para dárselo y no me eligen a mí? ¿Qué me pasa? Porque en el mundo de los pedidos veo, y lo hemos visto con las empresas, los clientes con los que hemos trabajado, hay un componente emocional muy fuerte. Quizás dejar estas preguntas de reflexión
para adentrarnos y más allá de entender, creo que hay dos aspectos. Uno, entender cómo es mi estructura de pedidos, cómo estoy pidiendo yo cuando hago un pedido, si estoy realmente cumpliendo esto que tú hablas de las condiciones que yo necesito que ocurran. Y en segundo lugar, ¿qué me pasa en ese mundo cuando estoy en ese proceso del pedido, ¿no? Emocionalmente, ¿qué me ocurre a mí cuando el otro me incumple o cuando mi pedido es rechazado? Y por eso es tan importante esto que traías tú de la renegociación, ¿no? Cuando vemos que o no podemos Ujú, cumplir o no vamos a llegar en tiempo, etcétera, esto de renegociar, ¿no? Y de abrir conversaciones y espacios ujú, para que se den estas opciones. Y bueno, esto en relación a los pedidos. Y las ofertas es cuando nos ocupamos de la necesidad que tiene el otro, ¿no? Nosotros sabemos que podemos ofrecer algo al otro, ¿no? Y que el otro lo necesita. Entonces, entender, yo creo que lo que está bueno es tomar conciencia si lo hacemos. Generalmente nos cuesta mucho más. Bueno, yo ahora que ya tengo estas distinciones es más fácil, ¿no? Pero en líneas generales hacer ofertas, ¿no? Ocuparse de la necesidad del otro, ¿no? Y eso tiene que ver con el mundo en el que vivimos hoy. Estamos tan centrados en lo que uno necesita que es más difícil ofrecer, ¿no? Pero la clave está en eso, en sí. observar qué necesidad tiene el otro y cómo yo puedo contribuir a esa necesidad. Algo que ahorita que te escuchaba, Valeria, algo que vemos muchísimo y quizás algunas personas que nos escuchen hoy de repente se identifican, y es cuando vemos estos líderes que tienen esta dificultad o este desafío para ofertarse, que parece muy sencillo, ¿no? Porque uno habla, bueno, voy a ofertar, voy a ofrecerle al otro algo que de alguna forma atender la preocupación. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo problemas, yo desafíos para ofertarme, ¿no? Voy por la vida esperando que los demás me valoren, que valoren mis Claro, cualidades, que me claro. vean, sin necesidad de yo hacer nada, ¿no? Esto de alguna forma lograr visibilidad. De nuevo, viven en las expectativas. Entonces, en el mundo laboral nosotros vemos muchos líderes profesionales en general que desean una promoción, por ejemplo, una promoción profesional, o desean ser, que los tomen en cuenta en una asignación o en un proceso específico, en una responsabilidad, un proyecto, pero no se ofrecen como una posibilidad. Entonces, Claro. está este juego de, bueno, yo quiero ser más visible, pero tampoco hago nada al respecto, y si me ofrezco, me expongo. Entonces entra este Claro. mundo de no soy valioso, y entonces no soy valioso para ofrecerme, entonces si me rechazan, ¿qué pasa? Y entonces si me ofrezco voy a parecer que soy vanidoso. Entonces, quizás Mm, allí un poco aprender a hacer ofertas también exige un determinado tipo de interpretación que tiene que ver con la idea de que cuando el otro, primero que yo tengo que salir y entender mi valor y qué es lo que puedo ofrecer y qué no, distinguir entre, ok, cuando estoy de alguna forma siendo vanidoso y cuando realmente estoy promoviéndome, que son dos cosas muy distintas, que da un tópico completo para otro podcast. Pero es importante también entender que cuando el otro declina de alguna forma la oferta que yo hago, no me está rechazando a mí, está rechazando la claro. oferta. Entonces, Eso, creo que nuevamente hay un sí. componente aquí emocional importante. Y es un tema clave, las emociones son claves que creo que no va a dar para otro podcast, porque si nos podemos hablar de emociones se nos va. Sí, Pero sí. entender que cuando nosotros hacemos una oferta, estamos abriendo espacios de posibilidad, estamos creando un nuevo mundo, digamos, y abriendo un nuevo espacio, una nueva posibilidad. Y sin duda ahí intervienen las emociones, ¿no? Y la emoción en la que estamos va a ser clave, ¿no? Para poder abrir espacios o no abrirlos, ¿no? Y no entrar en estas conversaciones de las que tú traías, Dai, de que no lo hago porque si soy bueno o no soy bueno, o si me rechazan o no me rechazan, etcétera, ¿sí? Ujú, Pero a ver, yo creo que para ir cerrando, yo creo que ujú, estaría bueno dejar preguntas, ¿no? En relación a qué pasa con nuestras promesas, qué pasa cuando ujú, prometemos, cumplimos, qué pasa si alguien no nos cumple, y en relación a los pedidos lo mismo, ¿no? ¿Hacemos pedidos? ¿Cómo hacemos pedidos? ¿A ujú. quién le pedimos? ¿Cuándo pedimos? Porque muchas veces también nos cuesta pedir. Y en relación a las ofertas, lo mismo, ¿no? ¿Hacemos ofertas? ¿Somos una oferta, sí, para el mundo? Ujú, Eh, bueno, yo creo que son exacto. preguntas como para reflexionar, ¿no? Entender que estos actos lingüísticos están en nuestras conversaciones en el día a día, ¿no? Ujú. Tomar conciencia de eso.
Sí, Dale, Adri. algo que quería agregar, disculpa Valeria, esto de las ofertas, que es muy importante, es cuando yo ofrezco algo, me estoy haciendo cargo de la preocupación del otro, pero realmente estoy consciente de lo que me estoy haciendo cargo y por realmente Claro, hacerme cargo, porque eso es otro tema. Y sí, también chequear esto de cuando ofrezco, realmente lo hago para pedir posteriormente, porque también claro, aquí entra la intencionalidad. Entonces, un poco les dejamos estas preguntas para que de alguna forma empiecen a observar su día a día de cómo estos elementos son tan claves cuando estamos conversando, que no se trata de simplemente ir con una idea, decirle al otro, que el otro me escucha y bueno, allí tenemos una conversación. No, hay muchas cosas que juegan en estas conversaciones, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero no podemos mejorarlos, desarrollarlos, si no empezamos a observarlos y si no empezamos a darnos cuenta de quiénes estamos siendo en ese momento cuando conversamos, de qué tipo de líderes somos cuando conversamos con nuestros colegas, cuando conversamos con nuestros equipos, con nuestros jefes. O sea, es muy importante observarse, Valeria. Yo creo que esa es la clave del fenómeno bien, conversacional. ¿Cómo estoy usando yo estas distinciones? Y de alguna forma cuando las observo las puedo medir, las claro. puedo desarrollar. Cuando tomamos conciencia es que podemos empezar a accionar desde otro lugar, ¿no? Hacer Ujú. cambios. Bueno, gracias por este nuevo podcast. Bueno, Nos que nos la próxima. escriban, ¿no, Valeria? Que nos Sí. escriban a ver que si les fue valioso este tema, no sé si tienen alguna pregunta. Así que nos vemos en el próximo entonces. Hasta Adiós. la próxima. Bye bye. Este ha sido un nuevo episodio de Un Café para Reinventarnos. También pueden enviarnos alguna experiencia y compartirla en este espacio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Reinventa Mundos o en nuestro sitio web www.reinventamundos.com para mayor información. ¡Hasta la próxima!